¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que es una continuación de la ciudad de Terezín. La primera parte fue la fortaleza grande, que ahí se la voy a hacer, así le dicen. La fortaleza pequeña, que fue el segundo capítulo, que se me colocó un poquito largo, y la tercera que voy a hacer hoy, que es el crematorio del cementerio judío, aunque hay unos soldados rusos ahí, todo eso fue al final del día, entonces hay veces está muy oscurito y todo, pero ahí les voy a intentar colocar fotos y todo lo que más pueda para explicarles bien, pero tienen que ver los anteriores, que es súper triste, traté de explicarlo lo mejor posible. Hay una fortaleza grande y hay una fortaleza chiquita dentro de esta ciudad. La fortaleza grande está todo el pueblo dentro, que ahí fue que crearon los nazis, crearon un gueto. Un gueto es donde cogen a todos los judíos del país y los mandan, bueno, no eran solo judíos, eran hippies, homosexuales, todo esto, pero obviamente que había más judíos. Así que eso empezó a volverse como un moridero de gente, porque había un poco de gente ahí. Entonces casi 150 personas morían diarias. En el cementerio creo que hay aproximadamente 30.000 personas sepultadas ahí, y en el crematorio como tal creo que han cremado más de 90.000 personas. El crematorio estuvo abierto un tiempo, pero como que había mucho problema y todo, entonces lo cerraron, no se puede visitar, pero ahí vi una foto y todo, se la voy a colocar, y siempre hay algo, pues algunas velas o algo así para recordar a toda esa gente que se murió ahí. Así que espero lo disfruten, es muy chévere, es muy bacano todo esta serie. No se pierdan el 2, que el 2 es la entrada a la prisión y todo, que wow, es bastante impresionante. Hay a las salas de tortura y todo, así que todo eso no lo hice, pero pues les puse un video más o menos de lo más conocido, de lo que más uno puede ver y todo. Hay unas cosas bastante feas ahí. Así que espero lo disfruten, nos vemos al final. Chao pues. En todo el centro de la ciudad quedaba el museo del gueto, que faltaban 10 minutos para cerrar, así que no lo pude visitar, ni siquiera me dejaron entrar y estaba perdido. Así que ahí empecé a coger un mapita y me empecé a guiar. Así que ténganme paciencia, que ya vamos a llegar. El primer edificio que encontramos aquí es el número 4 del paseo. Es una réplica de ático, no sé qué es eso. Y ahí está el número 4, que es el que está aquí, número 4. Esta ciudad se llama Terezín. Miren todo esto aquí. Que el de la derecha tiene la vía, no vos, sino el de la derecha que tiene la vía siempre. Así que hay que parar. Aquí en este quinto, este que tenemos aquí. Miren esto. ¿Ah? ¿Cierto? Wow, no conocen nada. Bueno, y estaba tan perdido en el pueblito que volví a sacar el dron. Miren dónde estoy, miren de dónde tenía que ir, de la plaza a esa parte. Ahí está el cementerio, está el crematorio y todo. Entonces, tratando de encontrar eso mismo, vean esa belleza, todo parecía igualito, esas cosas. Miren una parte de la fortaleza, y como ven en el Google Map, ven que esa última esquina está allí, y el cementerio está justo enfrente, pero yo no lo encontraba porque es una callecita chiquitica. Así que después de pasar por la callecita chiquitica, miren ahí, eso es como un rectángulo, y hay un parqueadero larguísimo. Lo que pude encontrar con el dron fue el parqueadero grandísimo, y ya con eso me guié, y ahí salí pues y arranqué. Ahí ven el cementerio, ven el monumento a los soldados rusos y el parqueadero grandote. Véanlo, ahí está. En el dron lo encontré, véanlo, ahí está. Y ahí está como la recepción. Así que vamos para allá pues. Bueno, esto es un monumento presentado por los judíos europeos. Aquí
al lado del crematorio. Así que vamos al crematorio antes de que vaya la luz. Bueno, como pueden ver, esa es la entrada. ¿Se acuerdan de esa figura que estaba ahí? Eso se lo mostré ahorita entrando a la Citadel. Se la mostré. Huele rico, les cuento. Huele como naturaleza. Miren que están volando como una cometa. Alguien está volando una cometa. Y la luna está espectacular. Ojalá se alcance a ver ahí. Se ve como la mitad de la luna. Mírenlo, aquí está. Wow, eso sigue por todos lados, man. Ese simbolito estaba al principio. Todo es un cementerio de judíos. Todo esto aquí. En la iglesia. Vean que más por acá. Vean los arbolitos tan chéveres que le ha caído la hoja ya. Está cerrado, obviamente. Cierran bastante temprano aquí en esta época. Son casi las 5 y ya está cerrado. Está oscureciendo. Vamos a ver lo de la... Wow, está muy bonito, pero los quiero ir a ver, a mostrar los otros dos monumentos. Lo de los rusos y el otro que está por ahí. Hoy es una iglesia, pero lo que entendí ahí es que este era el antiguo crematorio. Aquí los cremaban y ahí mismo los enterraban. Impresionante, ¿no? No sé qué significan, si alguien sabe qué significan las piedras encima de las tumbas, que lo escriban en los comentarios y que nos explique, porque yo no sé, pero me parece curioso que en todas hay algo. Miren las lápidas ahí, toda la cosa, pero vamos a dar una vuelta. Wow, miren este símbolo tan chévere. Miren cómo les han puesto las piedritas. Lo que les estaba preguntando ahorita, hay velas y todo, pero están las piedritas y toda la cosa. Es grandísimo. Es bastante grande aquí. Miren, por los dos lados. Ojalá, hombre, que alguien aparezca y que nos diga qué son esas piedras. Como pueden ver, hay tumbas por todos lados. Vean, hay tumbas por todos lados. A la derecha y a la izquierda. Y vamos a ver lo del monumento de los 49 o 50 soldados rusos que se murieron liberando a República Checa, a Yugoslavia en ese tiempo, bueno, Yugoslavia. Bueno, está bastante oscuro ya. Les cuento que la cámara dejó de funcionar, entonces me tocó ir a buscar más. Pero miren, este es otro monumento, me parece que es un monumento como comunista, no creo que sea ruso, porque miren la cosa que tiene las banderas, tiene la estrella ahí. No sé si me puede parar ahí, no me quiero parar en algo que no sé. Y miren el martillo con la cosa para cortar el trigo. Bastante ruso eso, esa. Muy, muy bacano. Y este es el monumento ruso, que aquí fallecieron 48 personas liberando a República Checa. Así que hicieron un monumento, el monumento está ahí. Y como pueden ver las lápidas, aquí van subiendo 6, 7, 8. Aquí es 29, aquí es 30. Entonces van subiendo, me imagino que allá va a haber 48. Que fueron 48 los soldados que se murieron. Me tocó hacer esto muy rápido porque ya está muy tarde. Pero no solamente eso, sino que no hay luz. Veanlo, aquí está entonces. Eso, miren que todo eso es en ruso, obviamente. Pero este es el monumento, eso estaba ya escrito. Eso estaba ya escrito en la entrada del Citadel, se llamaba eso. Del Citadel. Eso, bueno, ahí está. Bacano. Y este no sé si se ve mucho porque realmente no hay nada de luz.
Miren que es un cementerio al lado de lo otro, ¿no? Al lado como de la capilla y todo, del ruso que pasamos ahorita. Y tiene como muchas tumbas más marcaditas con negro y toda la cosa, pero sobre todo pues más pulidas y ya con los nombres, muy judías, casi todas tienen el símbolo, la cruz de David. Ahí no sé si la ven, la cruz de David. Así que bueno, y con esto ya terminamos este paseíto. Bueno, dentro de lo normal, espero lo hayan disfrutado, espero hayan aprendido algo nuevo de este sitio. Como les decía ahorita, no es algo agradable, pero pues es parte de la historia y tuve el chance de ir y siempre he querido ir. Lo bacano, lo que me pareció chévere aquí es que no es como el de Austria, que siempre está lleno de gente y todo, sino que casi que lo puedes visitar solo. Y no se pierdan las otras dos partes, la parte 1 y la parte 2. La parte 1 es la fortaleza grande con el pueblo, y la 2 es la fortaleza pequeña, o sea, como la prisión y todo eso. Bueno, hay un poco de historia ahí para que la vean. Así que ahí nos vemos pues, y gracias por estar ahí, chao.